marcha atrás a Voy a eso. preguntarle sobre eso y más cosas a John de Zulueta, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Señor de Zulueta, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, y buenas noches también a Fernando y Yolanda. Yolanda, ¿qué tal lleva usted la reclusión, el confinamiento en casa? ¿Cómo lo lleva? Confinado, pero soy un privilegiado porque tengo jardín. Ah, amigo mío, eso está muy bien. Por lo menos si el tiempo lo permite, siempre es bueno salir a tomar el sol, que eso se agradece mucho y por eso nos acordamos más y lamentamos más a aquellas personas que desgraciadamente no tienen ese solaz para ese pequeño espacio para poder tomar el sol, porque es que no hay otra cosa. Y es verdad que eso se echa de menos, mucho de menos, es verdad. Exacto. Y sobre todo los niños, los pobres niños que no pueden salir. Exactamente. Eso es lo que más se lleva, lo que se lleva peor, sin duda alguna. Estamos hablando de esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. ¿De verdad que esto va a ser así, tan drástico, tan duro, tan contundente, o es usted un poquito más optimista que el fondo? Bueno, no creo, Antonio. El círculo está más o menos en línea e incluso he visto análisis que son más pesimistas que lo del fondo. El fondo, yo diría, está más o menos en el medio de los distintos analistas, pero viene una caída profunda. Lo bueno es que no lo vemos duradero, ¿no? Que la idea es que va a haber un crecimiento importante en el 2021, pero la caída tremenda que vamos a tener ahora va a ser mucho peor que la caída de la crisis de 2008, eso está claro. Está todo parado, casi, no hay demanda. O sea, las empresas privadas están ayudando muchísimo, no están saliendo tanto en los medios como deberían salir, ayudando muchísimo, comprando mascarillas, comprando batas, comprando todo el material sanitario, laboratorios que están... Acabo de hablar con uno que lleva un laboratorio que ha hecho test para 400 policías esta semana. Empresas que están pagando para todos sus empleados, miles de empleados, hacer los tests. Ahora mismo lo más importante son los tests masivos, porque hay mucha gente asintomática que puede ser obviamente portador del virus y contagiar a otros y ellos mismos no lo notan. Claro. Esa es la clave, John, porque efectivamente, como usted ahora nos dice, lo han comentado aquí el otro día también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, nos lo decía. Si no testamos a toda la población, es más difícil que el confinamiento acabe pronto. Si testas a mucha gente, o sea, que haces esos tests, es más fácil que vayas abriendo las puertas y que la gente pueda ir a trabajar en función de lo que han dicho esos tests. Si no hay nadie contagiado en una fábrica, pues ¿por qué no va a ir a trabajar todo el mundo? Y poder otra vez, en fin, recuperar cierta normalidad. Mientras no se hagan esos tests, es imposible saber quién está contagiado, porque es asintomático, y quién no lo está. Exacto. Esa es la clave para recuperar la normalidad. Imagina usted, Antonio, un rebrote en octubre y otra vez confinados. Claro. Esto nos mataría. Sí. O sea, eso no está en el plan del FMI. O sea, eso no está en esa... es que nadie ve el futuro en este momento. Es imposible ver el futuro porque no sabemos los próximos meses, no sabemos cuándo vamos a salir de esta y no sabemos si va a volver. Y por eso test masivos es fundamental, pero este gobierno ha ido por detrás de la ola en todas las fases de esta crisis. O sea, no han comprado el material cuando avisó la OMS y luego compraron test defectuosos y ahora mismo cuando tendrían que hacer test masivos dicen que hay problemas logísticos y en fin, el alcalde de Madrid está haciendo un buen trabajo, pero claro, la idea contra una pandemia sería un gobierno con fuerza en el Ministerio de Sanidad comprando para las 17 autonomías. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Sanidad en los últimos 20 años solo ha comprado para Ceuta y Melilla. Es un ministerio hueco. Hasta los de Unidas Podemos no querían el ministerio ese. Decían, no, estos no tienen competencias, son floreros. Pues los floreros son los ahora mismo que están controlando el virus y es el ministerio más importante en este momento en el país.
Y hay tantos problemas que han surgido por tener una estructura tan débil centralizada en este país y tener cada autonomía que ir haciendo compras. Y hoy el alcalde de Madrid diciendo que él también estaba haciendo compras para Madrid. O sea que aquí estamos dispersando las fuerzas. Y no es igual en Alemania, y no es igual en Francia, y no es igual en el Reino Unido. Y por eso, mire las estadísticas. Somos número 1 del mundo en muertes por millón por el coronavirus. Y somos los peores del mundo en infectados, personal sanitaria infectada, 14,4. Cuando en Italia era 8 y en China dicen 4. Es tremendo porque tenemos personal sanitario de primera fila y es deprimente verlos ahí con bolsas de basura de protección. Eso ha sido tremendo. Queda claro, señor Zuleta, que mientras no se hagan esos test de forma masiva, va a ser difícil ver luz al final de este túnel. Por lo menos una luz que nos dé en fin, ya posibilidades de evaluar a lo que nos enfrentamos posteriormente. Mientras esos test no se hagan, no podemos hablar de cuándo va a ser la salida por fases y cuándo se va a recuperar la normalidad laboral de este país, la normalidad industrial, etcétera, etcétera, que vuelva a funcionar la economía. Antes hablábamos, decía Yolanda, dice, claro, fíjate, mientras en España el Fondo Monetario Internacional prevé en estos próximos meses una caída del empleo, una destrucción de empleo que va a llevar al 20% la tasa de parados, estamos hablando, eso serían 5 millones de parados aproximadamente, ¿no? Que es una barbaridad. Casi 4,8. 4,8, casi 5 millones de parados. En Alemania solo se va a incrementar en unas décimas, de 3,5 o 3,6 a 3,9. ¿Por qué ocurre esto en España en contraste con países como Alemania? Aquí se destruye el empleo a mansalva y en otros países lo pueden contener. ¿Por qué? Bueno, tenemos primero, Antonio, un empleo muy relacionado con turismo y servicios. Y claro, el turismo ha caído casi a cero, ¿no? Y muchos servicios, o sea, España desafortunadamente tiene 3 pilares y uno grande es turismo y dependemos del turismo y es uno que cae. Con este coronavirus va a caer, bueno, estrepitosamente, ¿no? Luego tenemos el sector de automóvil, ¿no? Que fabricamos muchos automóviles, exportamos automóviles y tenemos muchas empresas que hacen componentes para el automóvil. Pero claro, en este momento en Europa y en el resto del mundo también se están comprando muy pocos automóviles. Y el tercer sector es construcción. Y construcción también, claro, está muy parado. ¿Y quién está? Bueno, en este momento nadie está visitando un piso para comprarlo, claro. Entonces, eso está parado. Y pararon 2 semanas todas las obras también. Entonces, no estamos bien diversificados. Los alemanes están exportando mucho a China. Los alemanes tienen una potencia industrial mucho mayor. Y claro, también están mucho más fuertes en la economía del conocimiento. España, tristemente, claro, la productividad es mucho más baja que la alemana. Y luego los 3 países de Europa grandes con poco paro son Holanda, Alemania y Reino Unido, porque claro, tienen mucha más flexibilidad laboral que España. Y eso es otro problema que tenemos en este país. Decía hoy la ministra Calviño en el Congreso que ella espera que, en fin, estas previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional sean solamente para, digamos, este primer trimestre, segundo trimestre del año y hasta el tercero. Pero el cuarto, que empecemos a subir de una forma tremenda. Eso sería salir de la crisis casi, no sé si en V, si es que para entonces ya se ha recuperado la normalidad, o en U, una U muy estrecha por la base, muy pequeñita, y que en 2021, como usted decía, pues la situación se normalizaría totalmente. ¿Lo ve usted así también? Bueno, el círculo lo ve así, pero como dijimos al principio, depende muchísimo. Nadie sabe cuándo vamos a salir del estado confinado que estamos. Y cuando los pequeños empresarios que son
la columna vertebral de este país, van a poder subir la persiana de sus negocios. Hasta que no sepamos esas fechas, es muy difícil decir que vamos a recuperar en el cuarto trimestre. Ojalá que sí. O sea, el círculo sí que tenemos esa previsión en este momento, pero todo es niebla hasta que sales de la crisis, hasta que ves las persianas subiendo en todas las tiendas, hasta que ves la gente yendo al trabajo con mascarillas, sin mascarillas, en fin, pero que la economía no va a despertar de un día para otro, porque estamos en esa fase hasta que no tenemos los test y hasta que no haya una vacuna. Yo creo que la recuperación total no puede existir hasta que haya la vacuna. Bueno, señor Zuleta, le voy a preguntar, hoy ya se ha pactado por parte del presidente y el vicepresidente, fíjese cómo estamos, ¿eh? Hablamos de un gobierno en el que el presidente y el vicepresidente tienen que pactar ciertas cosas, o sea que son, digamos, unos socios no muy bien avenidos y a veces pues tienen que emplearse a fondo para llegar a algún acuerdo. Ya han pactado que habrá renta mínima vital o ingreso mínimo vital en mayo, el próximo mes de mayo. Estamos hablando de un ingreso mínimo vital para personas desfavorecidas. Estaríamos hablando de entre 500 y 800 euros, depende luego las personas, si tienen hijos, no tienen hijos, etcétera, etcétera, las familias. Pero vamos a ver, esto, claro, para las arcas públicas, en una situación como la actual, teniendo en cuenta que tenemos que seguir atendiendo los subsidios a los desempleados que la crisis nos deje, que van a llegar a esos 5, 4 millones y pico, probablemente durante algunos meses, teniendo en cuenta que hay que seguir pagando las pensiones, señor Zuleta, que eso es fundamental, y que tenemos que seguir atendiendo la sanidad y la educación. ¿Cómo ve usted esto de la renta mínima vital desde mayo? ¿Estamos preparados para afrontar este dispendio? En el círculo estamos a favor del ingreso mínimo vital, pero estamos a favor de ello en estos momentos de crisis, ¿no? Pero claro, he oído el ministro Escrivá decir que esto es permanente, o sea que eso va a ser otro gasto. Ahora, hay que entender que la mayoría de las autonomías ya tienen un plan similar y esto es para unificar todo el país, o sea que no es tanto ingreso adicional porque ya existe a nivel autonómico estos ingresos mínimos vitales, pero tenemos que gastar mucho dinero a corto plazo. Eso es como un terremoto y hay que gastar mucho dinero, no en infraestructuras, por suerte, pero en mantener el talento humano vivo. Esto es lo que viene ahora, es la reconstrucción económica y social del país y tenemos que tener un plan. Es que en este momento hay muchos empresarios que dicen, me asustan más algunos políticos que el coronavirus, porque si no tenemos un plan, no vamos a salir bien de esto. Y los inversores extranjeros y las empresas nacionales no invierten si no ven claro un plan, unas normativas y un recorrido en el futuro donde ellos pueden estar tranquilos. Hay mucho nerviosismo, porque claro, ahí se nota una pelea soterrada en el mismo gobierno, que hay dos facciones peleando entre ellos, y eso es muy difícil, tener ese tipo de gobierno durante una pandemia tan grave como esta. A ver, Fernando Jáuregui y Yolanda le quieren preguntar, señor Zuleta. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Perdona. Bueno, da igual. Vamos, yo le querría preguntar, bueno, el presidente del gobierno ahora ha bajado un poquito el tono, pero ha estado muy crítico con Europa y, bueno, veía en los coronabonos como la solución a todos nuestros males. Yo no sé qué opina usted al respecto. O sea, decía usted la renta mínima, que hoy decía el señor Escrivá que puede afectar a 1 millón de personas. También ha dicho recientemente que era compatible con las rentas
rentas que ya estaban dando las comunidades autónomas, con lo cual no es restar un gasto, sino que es a más. 1 millón de personas a 500 euros son como al año 6.000 millones de euros al año. Yo no sé hasta qué punto Europa o otros países europeos que no tienen esta renta mínima vital para su gente nos pueden dar a nosotros. Dice, si ahora mutualizamos la deuda para que estos señores del sur tengan privilegios que nosotros no tenemos. No sé cómo lo ve usted, ¿no? Bueno, sí, pero como expliqué, no es 500 euros porque es llegar a 500 euros, porque mucho de ese dinero ya las autonomías están dando. O sea, es un dinero extra para llegar a los 500 euros. Entonces, eso sí, nosotros lo veíamos bien durante la etapa de crisis, ¿no? Que puede ser 3, 4, 5, 6 meses. Lo que pasa es que el gobierno dice que esto es algo permanente, esto es algo nuevo del estado de bienestar que no tenemos y que tenemos que tenerlo. Bueno, hay tantos gastos ahora que va a ser difícil pagar esa deuda, porque claro, están hablando hemos ido de 98% del PIB y ahora estamos ya en cerca de 120, si se va sumando todo lo que necesitamos, y es urgente meter mucho dinero porque claro, hay que apoyar claro, todos esos parados. 40% del presupuesto en este país son las pensiones, 15% sanidad y 10% educación. Ahora se tambalea todo eso. Ahora todo lo del paro va a ser un gasto tremendo. Por fortuna, yo creo que Europa está hablando de ayudar 500.000 millones, ¿no? De distintas formas, del MEDE, del SURE, en fin, tienen varios distintos elementos para apoyar, pero claro, los del norte dicen Italia y España son los necesitados. ¿Y por qué? Porque no han manejado bien esta crisis. Italia por lo menos tiene una salida que llegó de sorpresa a Italia, pero España tenía el preaviso de Italia. No lo hemos manejado. Miren, nuestros vecinos en Portugal lo han hecho muy bien. O sea, nadie está preocupado en Portugal por el porcentaje de muertes del coronavirus que tenemos aquí. Es una cosa increíble. Fíjese que Portugal ha conseguido aplanar la curva del coronavirus y de momento descarta levantar las restricciones, pero vamos, Portugal es que ha registrado solo hasta ahora 18.091 casos, o sea, 18.000 contagiados y solo 600 muertos. Claro. Que al lado de España es casi anécdota, si no fuera porque efectivamente también cada persona que ha muerto pues representa eso, el dolor de tantas familias, pero vamos, 600 personas nada más fallecidas. No, claro, no es comparable con la población de España, pero bueno, en cualquier caso, es que en fin, se ve que han hecho bien las cosas. Está claro que han hecho bien las cosas en Portugal y las están haciendo bien. Y si miras bien Portugal, los primeros casos entraron por Galicia. Efectivamente, o sea, sí. A ver, Fernando, la última se la hace Fernando, señor de Zuloy. Muy bien. ¿Qué tal, John? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Fernando. Muy bien. Yo creo que vamos a tener que tomar unas decisiones en las próximas semanas. Quiero decir que España va a tener que tomar unas decisiones que van a influir en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Vamos a tener que hacer unos presupuestos de guerra. Estamos hablando de la renta mínima vital. Tataranietos, Fernando, yo llego hasta tataranietos. Y hasta tataranietos, efectivamente. Y, oye, la renta mínima vital que estábamos hablando, la tasa COVID que he oído esta mañana en el debate del Congreso, que seguramente habrá que arreglar, tendremos que actuar vía impuestos para todo el gasto público que va a haber que hacer, esos presupuestos de guerra a los que yo me refería. Todo eso no está reclamando, pero vamos, como el comer, unos nuevos pactos de la Moncloa o de donde sea, pero unos nuevos pactos transversales. No puede ser que una sola persona, que es el político con más poder que ha habido aquí desde que se murió Franco, no puede ser que una sola persona sea la que arregle no solo nuestro presente, o arregle o desarregle no solo nuestro presente, sino nuestro futuro, hasta el de nuestros tataranietos, como tú dices. No deberíamos poner en marcha esos pactos ya, no debería entenderlo la oposición así y de alguna manera incluso liderarlo, si se pudiese. Bueno, hemos dicho desde el principio, desde antes de las elecciones, hemos dicho en el Círculo que habría que formar un gobierno centrista
un gobierno con PSOE, PP y Ciudadanos, evitar la extrema izquierda unida Podemos, evitar la extrema derecha de Vox, o sea, un gobierno centrista. Sería el momento ideal, pero no vemos que el presidente está por esa labor, porque cada día parece que él va virando más a su izquierda y estamos preocupadísimos de cada día temas que salen donde el gobierno dicta medidas sin consultar con los empresarios que afectan directamente a la empresa. El tema unilateral de este gobierno es una cosa, bueno, aquellas famosas ruedas de prensa, ¿no?, con las preguntas preseleccionadas. Es que estamos viviendo, hay jueces que dicen que en un estado de alarma no puedes tener la gente confinada como estamos confinados, que esto tiene que ser un estado de excepción, pero no estado de alarma. En fin, hay muchas cosas que están pasando que preocupan a los empresarios y la empresa privada tiene que liderar esta salida, porque todos estos test masivos, las empresas están ya contratando con laboratorios para que todos sus empleados tengan el test y la empresa está pagándolo. Sí, pero luego llega el gobierno y la requisa, claro. Lo que ha hecho con Siemens, por ejemplo. Le ha requisado las test que estaban preparados para sus trabajadores. Pero a mí me gustaría decirle a Jon de Zulueta, si me permite, que tampoco... Yo creo que el gobierno muy ansioso no está por hacer esos pactos, porque no está actuando con generosidad. Pero yo creo que el líder de la oposición tampoco se ha mostrado muy entusiasta, ¿eh? Yo lo he estado escuchando esta mañana en unas declaraciones anteriores de, bueno, eso vendrá después. Es que no tenemos tiempo para ir después, creo yo. No, bueno, es que no hay confianza por ningún lado en este momento, pero hay que entender lo que ha pasado en los últimos meses también, que no ha habido aproximación ninguna entre el PP y el PSOE Podemos. O sea que estamos, cuando solo ves lo que está pasando en el Congreso, uno gritando al otro que lo está haciendo fatal, y luego dicen, tenemos que llegar a un pacto estilo de la Moncloa. Esto no es 1977, esto no es que todos los partidos dicen, después del franquismo tenemos que aparentar y parecer más como los otros países de Europa, porque España está está muy retrasado en todas sus instituciones. Ahora mismo estamos a nivel europeo en casi todas las instituciones. Tenemos una separación de poderes, judicial, legislativo, ejecutivo. Desgraciadamente, por esa crisis, el ejecutivo ha cogido más fuerza y vamos a ver si paulatinamente dejen de controlar todo y que dejen las empresas privadas funcionar libremente, porque eso es importantísimo para la recuperación. En ese sentido, por último, le pregunto, señor de Zulueta, le pregunto porque si a ustedes les preocupa que, pues al calor de esta terrible pandemia, de esta epidemia, desde la vertiente de Podemos del gobierno, se quieran colar recetas claramente peronistas o chavistas. Estamos viendo algún ejemplo de eso y es preocupante. Por eso yo digo que hay muchos empresarios que dicen que les asusta más algunos políticos que el coronavirus. Es preocupante lo que tenemos delante. Es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición en este país y coalición muy hacia postulados extremistas, y justo en ese momento nos toca una pandemia, la peor pandemia sanitaria desde 1918, ¿no? Y yo creo que se ha gestionado con muy poca previsión y bastante ineptitud. Y parte del problema
es que hay una pelea constante dentro de esa unión de dos partidos, y el presidente lo dijo muy bien en su día. Los españoles no podemos dormir tranquilos con Unida Podemos en el gobierno, y eso es una realidad, y lo estamos viviendo, durmiendo mal, confinados además. En fin, Jordi Zulueta, seguiremos hablando y analizando la situación, porque tenemos todavía muchos días por delante, desgraciadamente. Un saludo, igualmente, John. Un saludo a Fernando.